Buen día, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 12. Hoy es viernes. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras. El tema que estamos desarrollando se llama diseño lógico básico. Los objetivos para esta clase es resolver el examen de primer parcial, conocer los fundamentos teóricos del álgebra de Boole, conocer las leyes lógicas, conocer la equivalencia entre compuertas lógicas y circuitos lógicos, simplificar funciones lógicas mediante leyes lógicas, conocer el entorno de trabajo del simulador Logili, realizar la simulación de las funciones lógicas utilizando el simulador de Logili. Entonces, estos son los objetivos para esta clase. El día de ayer hemos tenido nuestra primera clase de laboratorio presencial y obviamente hemos aprendido algunos detalles por adelantado sobre la forma como se deben conectar los componentes electrónicos. El día de hoy vamos a ir reforzando eso, jóvenes, con los simuladores y con la práctica también. Lo ideal era llevar primero el anterior este tema, pero bueno, son cosas que se nos dio y tenemos que aprender, como quien dice, a navegar, jóvenes, en diferentes situaciones. No nos podemos quedar quietos, ¿no? Los ingenieros, como le he dicho, nosotros pensamos en la solución a un problema. Los ingenieros no hacemos problemas por naturaleza, ¿sí? Por naturaleza somos así. Bien, entonces, jóvenes, continuaremos ahora viendo los contenidos de nuestra guía MAP. ¿Dónde está nuestra guía MAP? En la guía MAP teníamos, jóvenes, el día jueves justamente para hacer esa parte, ¿no? ¿Sí? Para realizar esa parte. Mire, aquí lo tenemos, ¿no? La introducción la introducción, la unidad de control, unidad aritmético-lógica, ¿no? Unidad de memoria, aunque esta parte yo ya lo he ido explicando de a poco, pero vamos a explicar mucho más adelante. Luego entramos a la álgebra de Boole. Así que estamos en eso, jóvenes. Cerraremos esto para que no nos cargue muchas pantallas. Y la unidad 2, jóvenes, ya está disponible también en la guía MAP, como hemos dicho, con los diferentes objetivos. Falta que publique las preguntas, lo voy a publicar luego. También están ya las prácticas, voy a volver a revisar si hay algo que podamos mejorar, porque siempre mejoramos las prácticas. Fíjese que ahí están todas las prácticas y luego viene la unidad 3. Entonces, en resumen, jóvenes, esta unidad nos va a permitir aprender a simplificar funciones utilizando las leyes lógicas y a simplificar las mismas funciones, jóvenes, utilizando el mapa de Carnot y utilizar los simuladores previamente antes de la construcción del dispositivo para ver si es que está correcto. Y obviamente validarlo a través de tablas de verdad o algunos otros mecanismos que nosotros vayamos creando. Luego, jóvenes, tenemos que implementar eso en un circuito, en un chip. Y para ello, la siguiente práctica de laboratorio lo vamos a ir haciendo. En la siguiente práctica de laboratorio, jóvenes, vamos a utilizar la tecnología Arduino y también van a conocer cómo funciona la tecnología Raspberry Pi, que es una computadorita bien pequeñita, que no tiene más de este tamaño y un espesor de este tamaño. O sea, una computadorita bien pequeñita que puede navegar por internet, que puede usted programar, que puede utilizar para domótica, puede gestionar bases de datos, puede gestionar varios discos duros. Es interesante. No tiene una brutal velocidad que digamos, porque no es su objetivo de ser una computadora superpoderosa, pero sí permite, jóvenes, implementar algunas arquitecturas. Entonces, jóvenes, sigamos. Ahora continuaremos con el avance. Bien, tenemos ahora aquí esta parte de la temática donde habla, jóvenes, sobre el álgebra de Boole y la definición. Dice, bien, entonces, jóvenes, en el año 1815, jóvenes, el 2 de noviembre, nace un señor que ha marcado, jóvenes, el inicio, podemos decir, de cómo iba a gestionarse el mundo basado en puros ceros y uno. Su nombre fue George Boole. Después de muchos años de trabajo, jóvenes, George Boole en una de sus reuniones hizo una afirmación. Y esta afirmación dice así: la interpretación de los símbolos 0 y 1 en el sistema numérico de la lógica son la nada y el universo. En ese entonces, jóvenes, esta interpretación
esta explicación que hizo marcó, jóvenes, un momento histórico. Tal vez para nosotros hoy en día como que no le pillamos la lógica, pero en ese entonces sí tenía mucho sentido lógico de lo que él dijo. ¿Por qué? Porque en ese entonces, jóvenes, quienes dominaban o quienes, vamos a decir, quienes establecían, jóvenes, los modelos matemáticos, las reglas, ¿no? El aceptar o no aceptar, digamos, ¿no? Una nueva teoría, un nuevo conocimiento, eran los señores filósofos de esa época. Entonces, él como matemático y lógico propuso eso. Y obviamente fue el día en que se conectó la filosofía, ¿no? Con la matemática y otras más para poder comprender eso. Y eso fue lo que le abrió, jóvenes, la posibilidad de que él pueda ya transmitir con ese conocimiento sin ningún tipo de restricciones, porque en ese entonces no era tan fácil también publicar. Es como que ahorita usted quiera publicar una nota por algún lugar, ¿no? Por algún medio, y no le van a permitir pues publicar así por así, jóvenes, ¿sí? Difícilmente le van a permitir publicar, le van a pedir un montón de cosas si usted quiere publicar algo. Entonces lo mismo era en esa época, había entidades, jóvenes, que regulaban eso, Bien, jóvenes, entonces continuaremos explicando. ¿Y qué dijo Bull? Dice que, jóvenes, con puros ceros y unos era posible operar expresiones lógicas. Y también, jóvenes, podía realizarse lo siguiente: representar cualquier información. Pero George Boole, fíjese en qué año nació, 1815, y muere en 1864. Coloquemos como término medio, jóvenes, el año 1840. Por ejemplo, ¿sí? Entonces dice, ¿no?, que la álgebra de Boole, o sea, lo que hizo George Boole durante su vida, jóvenes, fue utilizada en el análisis y diseño de circuitos eléctricos y electrónicos, y fue utilizada también, dice, por primera vez por Klaus Shannon. ¿En qué año? 1948. ¿Qué nos da a entender esto, jóvenes? Que el desarrollo teórico de la lógica binaria ha sido realizado, jóvenes, aproximadamente 100 años antes. 100 años antes. Muy parecido, jóvenes, a lo que hizo Charles Babbage. 100 años de adelanto. Lo mismo que ha hecho, jóvenes, Albert Einstein. 100 años y más todavía de visión en conocimiento. Y obviamente con eso que hizo George Boole, Klaus Shannon pudo diseñar circuitos de conmutación eléctrica, a lo que denominamos como biestable o flip-flop. Y los flip-flop, jóvenes, fue la base de las memorias, porque son circuitos capaces de mantener el estado 0 y 1 por un tiempo indefinido. Entonces, eso fue lo que hizo George Boole. Definió la teoría, las leyes de la matemática binaria, ¿sí?, de la lógica de Boole, el álgebra de Boole, jóvenes, para poder sostener, jóvenes, lo que hoy en día existe en el ámbito de la electrónica, la computación, todo. La computación que nosotros, jóvenes, utilizamos, ¿sí?, o de la que disfrutamos, jóvenes, se basa en esa teoría, en todo el conocimiento que aportó George Boole y otros más. Se lo renombra más a George Boole por ese trabajo incansable que él ha hecho. Entonces dice que también él propuso las tablas de verdad y otras cosas más, ¿sí? Y vemos por aquí, dice, sea el valor de 0, falso. Sea el valor de 1, verdadero, dice. Entonces, entendiendo esto, podemos construir la tabla de verdad de la negación, y a lo que en inglés le llamamos not. Entonces dice, si yo tengo una variable proposicional, yo tengo una entrada A, ¿sí? Una entrada A que tiene el valor de 0, que no está pasando energía eléctrica. Si yo lo niego, automáticamente cambia de estado a 1. Entonces empieza a emitir corriente eléctrica. Si esa entrada tiene corriente eléctrica, yo lo niego, entonces la salida va a ser que no tiene corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo relevante de todo lo que usted ya ha aprendido hasta ahorita? Seguramente en matemática discreta han utilizado las tablas de verdad.
pero ahora estamos incorporando el circuito, o sea, la compuerta, jóvenes. Sigamos, jóvenes. Entonces, lo mismo con la conjunción o la conjunción o el AND o el I. En este caso, jóvenes, la negación es una operación unaria, una operación lógica unaria, porque tiene solamente una variable proposicional, una entrada, nada más. En el caso de la conjunción, jóvenes, es una operación binaria. ¿Por qué? Porque necesita dos variables proposicionales, dos entradas, jóvenes, dos. Entonces, obviamente, ese 2 al cuadrado me genera 4 combinaciones, por eso tiene 4 filas esta tabla, jóvenes. Y genera estos estados. Acuérdense que cuando hemos pasado a la clase práctica, le dije, esta es una compuerta AND, esta es una compuerta OR. ¿Por qué? Porque íbamos combinando las entradas de entrada de corriente eléctrica y emitían y empezaba a salir una salida. Encendía el LED, ¿no? Podía encender el LED o simplemente no lo encendía, joven. Entonces, en resumen, jóvenes, lo nuevo de esta materia es que usted está conociendo ya cuál es la representación gráfica de esa compuerta. Bien, tal vez usted ya lo conocía también, no hay problema, pero tengo la obligación de poderle mostrar porque tenemos que hacer tareas relacionadas con eso. Por eso es que no le enseño cómo se construyen las tablas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso usted ya sabe construirlo, ya le han enseñado a construir las tablas en algún momento. De la misma manera con la disyunción o el OR o el O es una operación binaria y obviamente necesita dos entradas de corriente, ¿sí? Con dos entradas de corriente continua o discreta. Entonces, cuando se opera esto, se emite estos valores. Lo más interesante es cuando esas dos entradas son nulas, son cero, entonces da una salida de cero. Caso contrario, da una salida de 1. ¿Cuál es la compuerta que me permite realizar eso? Esta compuerta que se llama OR. Cuando yo miro un chip, jóvenes, no puedo ver la compuerta, pues. Eso es lo raro, ¿no? No puedo ver la compuerta, jóvenes. Y a veces uno se desespera. Es por eso que ocupamos los simuladores que nos permiten ilustrar, visualizar con más, vamos a decir, con más realidad, ¿no? El proceso de la simulación. Bien, la tabla de verdad de la disyunción exclusiva, jóvenes, o SOR, también es una operación binaria. Mira, fíjese. Y lo interesante del SOR me dice lo siguiente, me dice, si las dos entradas son iguales, entonces es 0. Mire, si las entradas son distintas, es 1. Ahí está. ¿Cuál es su representación gráfica, jóvenes? Esta que parece un OR, pero con una rayita previa. Así. Bien, sigamos, jóvenes, sigamos pasando. Hasta ahí. Revisemos si estamos yendo bien. ¿Se está compartiendo la pantalla, jóvenes? ¿Se está viendo? ¿Aló? Sí, lo está compartiendo. Ya, gracias. En caso, jóvenes, de que por algún motivo me desconecte y no me dé cuenta que me he desconectado del Meet, usted me tira una llamada, ¿no? O me hace timbrar, porque si me envía mensajes, yo no atiendo casi mucho los mensajes porque estoy enseñándolo a usted. Entonces, por favor, porque me ha pasado en alguna ocasión. Entonces, definimos eso más. Para que me ayude rápidamente, nos coloquemos en orden. Bien, jóvenes, entonces vamos ahora con la otra compuerta. La otra compuerta se llama NAND, la negación del AND, porque dice not AND. Entonces, esta operación lógica dice así: debería haber dos entradas, porque es una operación binaria también. Lo interesante de la compuerta NAND es que dice, si ingresa 1, 1, entonces es 0. Fíjese que el AND es lo contrario. Cuando es 1, 1 es 1. Por eso es la negación del AND. Luego tenemos, jóvenes, su compuerta lógica, que está de aquí, que le identifica un redondito. Este redondito que tiene al final significa la negación también en forma gráfica. Entonces, sigamos, jóvenes. Luego viene la disyunción negativa, la negación del OR, la disyunción negativa. Entonces, fíjese que en el OR decía lo siguiente: cuando era 0, 0, era 0, pero cuando es NOR,
Entonces dice, si es 0, 0 es 1. En los demás casos es 0. Y antes con el OR, suficiente que había un 1, ¿no? O pasaba, se daba una señal positiva y todo era positiva. Este no, dicen. Por eso, su compuerta lógica o su compuerta, jóvenes, es esta de aquí. Bien, sigamos, vamos, estamos avanzando ya. Viene la tabla de verdad de la disyunción exclusiva negativa, llamado Sonorle. Y en esta tabla dice que también es una operación binaria. Entonces hasta ahorita podemos decir que la única operación unaria es el NOT, la negación, porque el resto son pura binaria. Y pueden tener 3 entradas, 4 entradas, pueden tener, compañeros, pueden tener. Y eso van a ver que hay chip en las diferentes series, jóvenes, que tienen 3 entradas, 4 entradas, ¿no? Dependiendo del gusto del cliente y el uso. Y en esta compuerta me dice lo siguiente, si es 0, 0, es 1. Si son iguales, dice no, es 1. Fíjense que hay una de las compuertas que más o menos trabaja de esta manera, ¿no? Pero de forma inversa, ¿sí? ¿Y cuál era esa? El sol. Mire, es lo contrario del sol. Sonor. Bien, luego viene la tabla de verdad. Bueno, su compuerta lógica, su representación gráfica de esta operación lógica es esta aquí. Bien, viene luego, jóvenes, otra tabla de verdad. Es la tabla de verdad de la condicional o el entonces. Y en esto me dice lo siguiente, me dice, mire, si la entrada es positiva del antecedente, ¿no? Y el consecuente es negativo, entonces va a ser 0. A veces cuesta un poquito memorizar esto. Por eso es que a veces yo le cuento algunas historias para que usted no se olvide nunca. Yo le comparo esta tabla con algunos amigos, ¿no? O gente que conocemos, ¿no? Que cuando lo conocemos se colocan bien chéveres, ¿no? Bien buenos, todo lo que decimos, claro, contá conmigo, my friend, no hay problema, todo lo que tú quieras, ¿no? Y cuando vamos a pedirle una ayuda a jóvenes, nos dicen no. Se cambian completamente. Entonces, en ese caso sabemos de que esa persona, jóvenes, no había sido un buen amigo, ¿sí? No era un buen amigo, no era alguien con quien realmente podíamos contar hasta en los momentos difíciles, porque tal como dice un dicho, a un amigo se lo conoce, jóvenes, en los momentos difíciles, en los problemas, ¿no? En esos momentos que a veces estamos con enfermedad, con todo, ahí aparecen los buenos amigos. Después de esos jóvenes, el resto, en momentos buenos, pues hasta el enemigo está con nosotros. Bueno, esto no es un comentario para hacer una crítica a la amistad, no, ni idea, es para que no se olvide de esta compuerta, de cómo es que se arma esta tabla, cómo es que salen los valores. En otros casos, jóvenes, es 1, es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Podemos seguir, jóvenes? Sí. Ya. Luego le voy a contar otra historia de las otras para que no se olvide, pero eso es el resumen general. Bien, ahora, jóvenes, tenemos aquí una tabla de la bicondicional. Y en la bicondicional dice lo siguiente, ¿no? Si las entradas son iguales, entonces 1. Mire, en otro caso, esto es 0. Bien, entonces, jóvenes, podemos entender que con la bicondicional, jóvenes, siempre va a haber eso de ponerse de acuerdo. Cuando tenemos un buen amigo, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, o un buen equipo de trabajo, nos ponemos de acuerdo, entonces eso marcha. Por más que la idea sea mala, por más que ninguna tenga una buena idea, ¿no? Eso marcha, va adelante, es uno. Y cuando ambos tienen buena idea, con más ganas, compañeros. Entonces, hay a veces que armamos equipos de trabajo que no tenemos, pues, ¿no? Siempre estamos, ¿no? Uno otro a favor o en contra, entonces eso no marcha, es 0.
Entonces relaciónalo con algo, jóvenes, para que nunca se olvide. Yo he aprendido muchas cosas de esa manera y obviamente yo le comparto a usted. Así que volvamos a repasar rápidamente las tablas de verdad para que usted pueda armarlo, para que usted pueda crear en su mente algo. Entonces la negación, jóvenes, son como esas amistades tóxicas que a veces uno llega a tener. Uno le dice que quiere hacer algo, ellos le dicen no. Usted no quiere hacer algo y le dicen que sí tiene que hacerlo, quiera o no quiera, ¿no? Porque esto se hace porque se hace, le dicen, ¿no? Entonces la no. Bien, el an tiene que ver mucho, jóvenes, con el comportamiento a veces del carácter masculino de los varones, ¿no? Que a nosotros nos gusta que todo nos salga bien para que salga bien todo. Suficiente que alguien nos falle en algo, automáticamente nosotros nos cerramos y decimos que no, eso no va. Es nuestro carácter, jóvenes, ¿sí? Sigamos para adelante, es nuestra forma de ser, así que no estamos resaltando nada que ver con comentarios sobre machismo, feminismo, ni nada de esas cosas. No nos interesa ahorita, ¿sí? Otro momento nos interesará. Ahora, ¿cómo es el Lord? El Lord tiene que ver mucho, jóvenes, con el comportamiento y el carácter de las damas o de una madre, alguien muy buena gente, ¿no? Que a pesar que le fallamos algunas veces, ¿no? Y unas veces le cumplimos bien, ¿no? Le damos un buen trato a todo, ellos siempre apertura. Mire, fíjese, siempre lo dicen bien. Y si nunca le fallamos, con más ganas. Pero si le fallamos todas las veces, también se cierran y nos dice ya basta. Suficiente, compañero, ya le aguanté mucho, ¿no? Entonces las personas que tienen un buen corazón pueden ser los oros. Podemos representarlo con esa manera. Bueno, vamos al SOR. En el SOR, jóvenes, es un poquito distinto la interpretación, porque el SOR me dice lo siguiente, ¿sí? Si son iguales, cero, miren, cero. Entonces, a él le gusta, jóvenes, que haya algo de discrepancia, haya discusión, ¿sí? Que haya, vamos a decir, que haya exposición de diferentes posturas. Tiene que haber un poquito del mix, ¿sí? No puede ser solamente todo o 0 o 1. Entonces podemos verlo estos jóvenes como la parte, digamos, no democrática, que usted tiene la posibilidad de poderse expresar. Es decir, bien, vamos para abajo, jóvenes, vamos para abajo y el NAN, el NOR ya lo ha visto eso, ya sabe de que son contradicciones de algo que ya está establecido, esto también. Y luego, jóvenes, pasamos a las tablas de relación, ¿sí? Las tablas de relación, dice, ¿no? Entre con activo lógico y con puerta lógica. En esta parte de esta tabla vamos a ver el nombre de cada uno, recordando cada uno de ellos que ya hemos visto como un resumen. Vamos a ver también su notación, jóvenes, la notación de esto aquí. ¿Qué significa la notación? La forma como yo lo escribo cuando estoy haciendo esto con lápiz y papel o como lo voy a encontrar probablemente en un libro. Aunque algunas de estas notaciones, jóvenes, que están aquí, lo he descrito yo como sugerencia para el avance de la materia porque no hay una notación bien clara en algunos materiales, ¿sí? Entonces cada cual pone una notación que es poco practicable y yo personalmente he visto más practicable esto que les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, en el caso de la negación de la conjunción, si la conjunción es un puntito, entonces le coloco una rayita arriba, está negado. Y la negación de la disyunción dice el OR, que es un más, porque la suma lógica, le coloco una rayita arriba y ya está eso. Suficiente. La negación de la disyunción exclusiva en los materiales bibliográficos, usted lo ve como una crucecita, con un redondito, como una mira telescópica, le coloco una rayita arriba, está negado. ¿Por qué? Porque la negación lo vamos a representar con una rayita conforme se realiza en muchos materiales bibliográficos del ámbito de la electrónica. Pero cuando yo antes trabajaba en matemática discreta, me decían que debería ser una colita así. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Aló? Sí, ingeniero. ¿Sí? Así era, ¿no? Algunos. Otros Sí. profesores me dijeron, usted le da una rayita y le hace así. Bien, como una L invertida, ¿no? Y otros profesores dijeron, mire, colóquele un apóstrofe arriba, como una tilde, ¿no? Con una comillita simple, y eso es la negación. Pero en la electrónica más se ocupa una rayita. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló, aló, aló?
¿Puedo continuar? Sí. Ya. Ahora, jóvenes, las compuertas lógicas son las que les he mostrado hace rato. Entonces, esta es una tablita que yo agarro, lo imprimo, lo dibujo, ¿no? Bueno, hoy en día lo imprimo, ¿no? O si no, lo cargan como imagen en su celular para que puedan salir del paso. Porque ese rato a veces no me acuerdo. Entonces, este material que les da es un resumen, jóvenes, de todo, pero un resumen, pero bien sintetizado, jóvenes, recontra sintetizado de todos esos libros que le he pasado. Lo que más necesitamos saber para poder entrar en el mundo del diseño de circuitos lógicos. Bien, luego vienen las leyes de la lógica de la álgebra de Boole. Entonces me dice así, que si yo tengo una entrada A, ¿sí? Y lo niego dos veces lo niego, el resultado va a ser el A no más. A esto llamamos ley de involución o doble negación. Luego aparecen otras dos leyes. Estas dos leyes que voy a marcar aquí se llaman las leyes de De Morgan. ¿Por qué se llaman las leyes de De Morgan? Porque el apellido de este señor era De Morgan, así. ¿Sí? Era De Morgan. Ese es su apellido. Entonces, por eso se dice ley de Morgan. Bien, borramos esto y vamos a hablar. Pero, ¿quién era De Morgan? ¿Quién era el señor De Morgan? De Morgan, jóvenes, ha sido el profesor de Ada Byron. Pero, ¿quién era Ada Byron? La primera programadora de computadoras. Y creó los programas para la máquina analítica de Charles Babbage. ¿Por qué? Porque Ada Byron ha sido una persona que ha trabajado con Charles Babbage, pero muy de cerca, jóvenes, en su desarrollo. Ella conocía a la perfección. Así que Ada Byron se dio el lujo de tenerlo a De Morgan como profesor. Bien, sigamos, jóvenes. Me dice que la ley de Morgan, si yo tengo un producto lógico y de pronto lo niego, eso me va a dar la negación de ambas entradas y posteriormente la suma lógica de ambas entradas. Si yo tengo una suma, un OR, y lo niego, miren, lo niego, ¿sí? Eso me va a decir que me va a dar el producto de la negación de ambas entradas. Esa es la ley de Morgan. Ahora me dice también que yo puedo negar la implicación y tendría esto. Fíjense, aquí hay una implicación. Podría negar la bicondicional y me da esto de aquí. Podría negar una implicación con el consecuente negado. Me daría, mire, el AND. Entonces, si yo veo esto, jóvenes, veo esto y yo me sé la tabla y digo, pero si este es un AND, entonces automáticamente esto ya está ya simplificado. ¿Me captan, jóvenes? Hello. Ya. Entonces, jóvenes, ahí paremos un ratito y hagamos un pequeño análisis. ¿Para qué aprendo todas estas leyes? Porque a veces uno dice, pero es tan tedioso tener que aprendérselo y peor todavía si me piden que lo memorice todas las leyes. Es la única manera, jóvenes, como ustedes pueden simplificar el diseño de un circuito lógico, utilizando leyes, obviamente. Luego hubo una propuesta de los mapas de Carnot, que también tiene ese fin. Por eso, en esta materia vamos a llevar la simplificación, lo vamos a hacer un poquito rapidito ese avance, y un poquito más nos vamos a concentrar en la simplificación basado en mapa de Carnot. ¿Por qué? Porque es la forma más sencilla, ¿no? Más fácil, más metódica, sin estar bregando tanto en el proceso matemático. Pues una cosa es simplificar una función lógica que tiene dos variables con una que tiene 4, 5, 6, 15 variables, ¿no? Donde hay muchas entradas y realmente los sistemas computacionales son así, jóvenes. Por eso es que esa labor era muy tediosa para los primeros matemáticos. Entonces, jóvenes, continuaremos con nuestro avance y sigamos explicando lo más relevante de estas leyes, porque estas leyes simplemente usted lo tiene que escribir varias veces, n veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, dependiendo cuánto necesita para poder por lo menos grabar en su mente. Luego viene la condicional. Dice que la condicional es lógicamente equivalente a la negación del antecedente. Este es el antecedente.
O, dice, porque este es el O, el más, la afirmación del consecuente, o sea, el consecuente verdadero. Mire, fíjese, eso es la condicional. Luego viene la bicondicional, y la bicondicional dice que es lógicamente equivalente a que A implica B, producto lógico de que B implica A. También hay otras representaciones de la bicondicional, como esta aquí. Así que he tratado de armar, jóvenes, una tabla que me permita reflejar la mayor parte de las leyes lógicas que se ocupan dentro del mundo de lo que es la electrónica, la simplificación de funciones lógicas y otro más. Luego tengo una ley llamada ley de tercero excluido, que me dice si yo tengo A o la negación de A, eso siempre va a ser una tautología, va a ser 1, siempre. Pero si yo tengo A y le hago un producto lógico con no A, eso siempre va a ser 0, va a ser una contradicción. Por eso se llama ley de contradicción. ¿Por qué? Porque eso no falla, por eso es ley. Vaya donde vaya usted, se va a La Paz y aplica esto, funciona. Se va a China, lo aplica y funciona. Por eso es ley. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de poder funcionar, demostrarse en cualquier lugar. ¿Dónde habla sobre ley? ¿Dónde habla sobre teoría? En ese videito que le he dicho, jóvenes, que miren, que se llama el método científico. Por eso es que todos los materiales que les paso, jóvenes, es para que os le ayude a comprender esto que lo estoy explicando en algún momento. Y es necesario que lo vean. ¿Por qué? Porque el método científico, jóvenes, es el método que nos ayuda a nosotros, a los ingenieros, a las personas que tenemos que ver con la ciencia, a poder llevar a cabo un proceso de investigación. Son los pasos, la secuencia de pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, todo. Y el material es un material muy didáctico, muy bonito. La verdad, todo es muy divertido ver ese material. A mí me ayudó mucho a comprender cómo aplicarlo en la vida real. Bien, entonces, jóvenes, luego tenemos las otras leyes. La ley de absorción. En la ley de absorción yo puedo ver algo, que una de las entradas, en este caso A, una de las variables proposicionales o una de las variables lógicas, se repite. Y hay una operación de producto lógico y de suma lógica. Mire, entonces me dice la ley de absorción lo siguiente: si tiene este esquema, si tiene esto, entonces simplemente usted coloque A. No se preocupe. O sea, todo esto de aquí es A, me dice. La ley de absorción de la otra manera, respecto de la suma lógica y el producto lógico. ¿Qué me dice? Si tiene A en ambos lados, dice, ¿no? Entonces dice A más A por B, entonces también es A. Se absorbe el resto. Queda A. De esa misma manera, jóvenes, aparece la ley de idempotencia. El producto de A por A es igual a A. La suma de A más A es A también. Pero aparece otro conjunto de leyes, que es A o 0. O A o contradicción. Eso es A. Pero si yo tengo aquí A o 1, es 1. Siempre va a ser tautología, porque es suficiente con O que haya un 1 para que todo sea 1. Acuérdese de las personas que son buena gente, muy buenos, ¿sí? Entonces, siempre suficiente que usted haga un poquito, ellos van a poder valorar ese detalle, siempre. Luego dice, jóvenes, tenemos de... A ver, ¿dónde estábamos, jóvenes? Aquí estábamos, ¿no? En la ley de identidad. Luego tenemos A por 1, eso es A. ¿Por qué? Porque cualquier número, cualquier variable multiplicado por 1 es esa misma variable. Después tenemos A por 0, siempre va a ser 0. Acuérdese en la multiplicación que hemos hecho. ¿Se acuerda que multiplicamos 0 por todos los bitsitos? Es 0, compañeros, escríbalo abajo, decíamos, ¿no? 1 multiplicado por todo eso me devuelve el mismo número. Y eso es lo que estamos viendo. Miren, eso corresponde a una ley, jóvenes. Miren, esta es la ley que hemos utilizado en la multiplicación que hemos hecho, jóvenes.
Pero obviamente no le podía decir, bueno, joven, aquí tenemos la ley de identidad, donde F es el elemento neutro ¿no? en el producto lógico y F es el elemento absorbente en el producto lógico. Era muy complicado querer hablar de esa manera. Pero ahora estamos, como quien dice, enlazando, jóvenes, ese conocimiento previo con esto de la teoría, con las leyes de la lógica. Bien, luego, jóvenes, hay lo que se llama la asociatividad respecto del producto lógico, la asociatividad respecto a la suma lógica. Entonces, en esta parte de aquí estamos hablando, jóvenes, de este producto lógico, ¿sí? Producto lógico, a ver, colocaremos aquí un ratito. Sí, un ratito, jóvenes. Sí. Algo hecho mal. Tenía que copiar esto nomás, pero no he copiado bien. A ver, vamos. Ahora sí. Y producto lógico respecto a la suma. Esta suma. Esto de aquí. Aquí tenemos después de la suma lógica, ahí. Y copiamos también el del producto lógico, para que no nos olvidemos de quién estamos hablando. Bien, entonces, jóvenes, en la ley de la asociatividad, me dice así, en la regla de la asociatividad, me dice de esta manera: si yo tengo tres variables, tres entradas, y que se están multiplicando, donde A por B están agrupadas, ¿sí? Yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo hacer lo siguiente, puedo decir A y agrupar B por C. Lo asocio. Y si tengo tres sumas, o sea, todos se están sumando, entonces, y A más B están agrupadas, están entre paréntesis, yo puedo hacer lo siguiente, agrupar B más C y sumarlo con A. Da lo mismo. Por ahí hay un comentario que dice, ¿no? El orden de los productos no altera el resultado y no sé qué tanto más. Algo parecido a eso. Bien, luego viene, jóvenes, la distributividad. Aquí hay que tener un poquito cuidado porque a veces nos confundimos. Fíjese que arriba son los mismos. Aquí son tres variables distintas. Mira, una variable, dos variables, tres variables distintas. Y además de eso, jóvenes, otro que es distinto es la operación lógica. Aquí es un producto lógico y aquí es una suma lógica. No es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado cuando yo miro. Y me dice así lo siguiente, que para poder armar esta ley o para poderlo describir, esta equivalencia lógica, obviamente que A dice que multiplica con B, A multiplica con C, ¿no? Y todo esto se logra sumar ese producto. Mira, y eso es lo que podemos ver aquí. La distributividad respecto de la suma, lo mismo me hace. Nada más que en la suma, el A se dice más, un ratito. Me dice así, que el A se suma con B, que el A se suma con C, y luego dice de que esa sumatoria se lo multiplica. A eso llamamos distributividad respecto de la suma. Luego, jóvenes, hay otras equivalencias lógicas que me gustaría que lo prueben. ¿Cómo lo probamos? Creamos la tabla de verdad, tal como axioma matemática discreta, y debería darme una tautología. Entonces, estas son equivalencias lógicas que sería bueno que lo prueben. Son equivalencias lógicas que han sido propuestas por algunas personas, pero que algunas de estas no tienen un nombre concreto. Así que el estudiante que me encuentre aquí el nombre para esta ley lógica se va a ganar con 20 puntos. ¿Sí? Bien. O las que cree que se tiene que haber también sí el origen, no le vaya a colocar un nombre y dice ese es su nombre, no, tiene que haber de dónde estamos sacando eso. Bien, jóvenes, ahora tenemos las leyes de equivalencia de circuito lógico.
¿Para qué estamos viendo esta parte de aquí? Cuando estoy trabajando con compuertas NAND, netamente NAND, necesito expresar esto con circuitos más simples. Entonces, si yo tengo la negación del producto lógico, yo podría escribir esto de esta manera. Entonces, ocupo compuertas OR y NOT para expresar una compuerta NAND. Si yo tengo una compuerta NOR, ¿cómo lo escribo con circuitos básicos? Dice que debo negar las entradas y hago un producto lógico. Miren, esto es equivalencia. El SOR tiene otras representaciones. Miren que es un poquito más complicadito porque dice, ¿no?, que es el A por B negado más A negado por B. Este es el que más se ocupa. Pero la otra representación dice, ¿no?, A más B por A negado más B. Y también tiene otra representación, este está más complicadito, ¿no?, porque tiene las condicionales, ¿no?, de A condicional B, y luego dice condicional de ¿qué? De B condicional A, pero todo eso negado. También tenemos el sonor, mire el sonor. Y el sonor me dice, ¿no?, A por B más A menos B. Tal vez esta parte de aquí podemos hacerlo de forma distinta. Un ratito, por favor. Vamos a agarrar a esto, ¿no?, colocarlo de esta manera. Un ratito. Vamos a colocarle un paréntesis. Y a esto también le colocaremos un paréntesis para que podamos visualizarlo mejor. Bien, a ver, vamos así. Y guardaremos esto hasta ahí. Como siempre, jóvenes, le digo que los materiales se van mejorando continuamente para que podamos aprovechar el contenido. Sigamos, jóvenes. Ahora, jóvenes, entramos a la equivalencia entre compuertas lógicas y circuitos lógicos. Y tiene que ver mucho lo que hemos aprendido anteriormente. ¿Por qué? Porque con estos, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo una compuerta NOT, esa compuerta NOT lo puedo expresar utilizando, jóvenes, compuertas NAND o compuertas NOR. Lo mismo, digamos, ¿no? Si yo tengo una NOR, puedo expresarlo de esta manera o de esta manera. Si yo tengo una compuerta AND, esa compuerta AND lo puedo expresar con compuertas NAND de esta manera y de esta manera. De hecho, hoy vamos a hacer, nuestro laboratorio consiste en que vamos a hacer uno de estos, yo voy a hacer y usted va a hacer el resto. ¿Estamos de acuerdo? De eso se trata el laboratorio. De la misma manera, si yo tengo una compuerta OR, ¿no?, tengo aquí la compuerta OR, esa compuerta OR lo puedo expresar, digamos, con compuertas NAND y NOR. Entonces, pues vamos a replicar esto. Replicaremos. Todo esto es NOT. Todo esto de aquí es AND. AND con diferentes compuertas, pero es AND. Esto de aquí, jóvenes, es OR. Miren, ahí está. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Algo muy elemental, jóvenes. Cuando yo diseño circuitos, normalmente tengo compuertas NOT, NAND, OR. Pero le cuento que en la vida real, jóvenes, dentro de lo que es el ámbito de los circuitos integrados, casi todo funciona con compuertas NAND, ¿sí? O con compuertas NOR. Muy rara vez se utilizan estas compuertas básicas, muy rara vez. ¿Por qué? Porque con pura compuertas NAND, o sea, con puro un solo tipo de circuito, yo puedo crear estos otros. Y dicen que es mucho más eficiente. Dicen que es mucho más eficiente los señores que hacen diseños de circuitos bien complejos. Por lo tanto, ahora nos toca ver un poquito en detalle. ¿Por qué son importantes las compuertas NAND? Porque las SSD utilizan compuertas NAND. Las SSD utilizan compuertas NAND. Así que cuando usted vaya a comprar, va a leer. Cuando mire las descripciones técnicas, va a poder leer. Y va a leer qué cosa, que dice así. ¿Ya? Leeremos un poquito aquí, dice, ¿no? Si pone una unidad flash USB, pues
perdón, si posee una unidad flash USB o una tarjeta SD Kingston, en este caso, ya cuenta con productos que incorporan una memoria flash, dice. O sea que los Kingston, ya sea USB o ya sea flash, tiene memoria flash, también denominada flash NAND. O sea que son memorias flash con compuertas NAND. En general, el consumo de la tecnología NAND o NAND se propagó exponencialmente en los últimos 5 años y hoy en día productos nuevos como discos SD ya son cada vez más comunes en dispositivos informáticos empresariales, ya sean portátiles, equipos de sobremesa, estaciones de trabajo y servidores. ¿Sí? Bien, entonces jóvenes, vamos más abajo, vayamos bien. Una de las ventajas de la tecnología NAND, dice, es su almacenamiento no volátil de datos, porque son ideal para guardar datos, a diferencia de las memorias de RAM que necesitan alimentación de manera continua, las de RAM, las Dynamic RAM. La memoria NAND, dice, no, los retiene incluso cuando no recibe alimentación. Obviamente, súper, así que yo grabo, lo desconecto y no se borra. Un ejemplo de esto son las USB, donde usted coloca una máquina en otra máquina, en todas las máquinas se lo lleva y los datos no se pierden. Pero existen, dice, varios tipos de flash NAND. Y esto es lo que quería demostrarles. En la actualidad existen 5 tipos de almacenamiento de memoria flash NAND. Y la diferencia entre ellos es la cantidad de bits en cada celda que se puede almacenar. Entonces, jóvenes, rápidamente les explico. Asumiendo que cada uno de estos sea una celda, entonces él puede guardar un solo bitcito, puede guardar 2 bitsitos, tal vez puede guardar 3 bitsitos en otra, y en otra puede guardar muchos bitsitos, hasta 4 o hasta más, 5. Bien, ahora repasemos aquí, veamos lo que nos dice este material. Dice, las NAND SLC guardan un bit por celda, un bitcito. Son muy rápidas por eso, son buenísimas, cuestan más caro, sí. Las NAND MLC guardan 2 bits, mira, por celda, 2 bits por celda. Las NAND TLC guardan 3 bits. Esto es casi lo más común que hay. Por eso tenemos que leer cuál NAND estamos comprando. Las mejores son las de 1 y las de 2. Pero las NAND QLC guardan 4 bits. Pero las NAND PLC, así le han llamado, 5 bits. Cuantos más bits tenga, jóvenes, para el sistema de archivo, le es más complicado poder guardar, encontrar un lugar vacío para poder guardar los datos. Entonces, las NAND LSC guardan un 0 o un 1 en cada celda. Nada más, lo que hace rato le mostré gráficamente. Y las otras pueden guardar 2, 3, 4, 5, como le había dicho. Entonces, aquí hay un comentario bien interesante que se hace, jóvenes. ¿Por qué? Porque de pronto hay gente que compra una SD, lo instala en su computadora y de pronto dice, pero si sigo igual, sigue así de lento. Claro, el joven nunca leyó las características técnicas de la SSD que estaba comprando. No quiso leer su datasheet y obviamente le vendieron un SSD con una tecnología que no es muy productiva. Que cuando ya va arriba del 50%, el 60% que el disco, que la unidad de almacenamiento se llena, recién se nota, jóvenes, la lentitud de acceso para poder grabar, para poder eliminar, para poder buscar información, arriba del 60% más o menos, ya encuentra, ni que ese día ya por 80, 90, ya más complicado, así cuando quiere grabar un archivo, tarda harto tiempo porque tiene que revisar toda la tabla de asignación de archivo para poder almacenar un archivo. Bien, y más todavía si va a tener que copiar, mover el archivo, más peor todavía.
Entonces, continuando jóvenes con esto, pero apareció una nueva tecnología que llaman 3D NAND. Dice, en la modalidad NAND 3D, varias capas de celdas de memoria se apilan verticalmente junto a las interconexiones entre las capas. El apilar varias capas de celda de memoria en capas verticales posibilita una mayor capacidad de almacenamiento en menor espacio y potencia el rendimiento del dispositivo, dice, ¿no? Al permitir conexiones más cortas para cada celda de memoria. Además, reduce el coste por byte en comparación con las NAND 2D. Entonces, estas 3D es una apuesta, jóvenes, a la rapidez. Tengo que ver cuál NAND es la que estoy comprando. Los dispositivos flash NAND 3D pueden utilizar diseño MLC, TLC o QLC. Bien, jóvenes, hay mucho más que leer, que investigar, que indagar, digamos, en la información, pero tienen sus detalles, ¿sí? Tienen una cantidad de lectura, una cantidad de escritura, más que todo de escritura, está las flash. Entonces, eso usted tiene que investigar también. Dice, ¿no? SSS y coloca ahí, ¿no? Cantidad, coloca así, ¿no? Cantidad de escritura. ¿Cuántas soporta? ¿Cuánto tiempo de vida le queda a tu SSD? ¿Qué almacenamiento de estado sólido es? A ver, veamos cuánto de tiempo. No me gusta lo que salen, pero a ver si podemos leer algo rápidamente. ¿Cuántas lecturas y escrituras podemos realizar en la misma celda? ¿10.000 veces? ¿100.000 veces? ¿Cuántas? A ver rápidamente si nos sale algo. Algunas son 100.000 veces, otras son 10.000, dependiendo cuál de ellas, con qué tecnología están trabajándose, jóvenes. No tenemos aquí una unidad de medida. Bueno, luego seguramente encontraremos más información sobre eso. No hay ahorita una publicación al respecto. Bien, entonces, jóvenes, hay que encontrar esos datos también para saber cuánto me aguanta una flash memory. Les cuento que las flash memory, jóvenes, se bloquean después de que usted llega a la totalidad de lectura y escritura. ¿Le ha pasado eso alguna vez, jóvenes? Que usted metió en esos días su flash memory y no puede ni siquiera ver el contenido o no puede grabar dependiendo de la flash memory. ¿Aló? ¿Le ha pasado alguna vez? No. A mí me ha pasado en 2 flash memory, jóvenes. ¿A nadie le ha pasado entonces? No, ingeniero. No, ingeniero. ¿A usted le ha pasado? Ya. Entonces, jóvenes, eso se debe a que usted ha grabado tantas veces, pero tantas veces que, como quien dice, terminó la cantidad de veces. Lo mismo son las compuertas lógicas que nosotros compramos de laboratorio, además, los chipsitos que uno compra con compuertas lógicas y a lo menos las que se pueden grabar, tiene su cantidad de veces. Algunos son 1000 veces, 10.000, 100.000 y todo eso. Tienen cuántas veces podemos grabar. De ahí para adelante, si sigue funcionando es un milagro, pero ya llegó al tope. Es como la garantía que nos dan de los equipos que nosotros compramos, 1 año de garantía, porque ellos saben que 1 año sí o sí va a aguantar ese equipo. Menos de eso nosotros respondemos, dice. Ingeniero, ¿y cómo se puede saber cuántas veces puede grabar? El datasheet. Con el datasheet. No hay otra opción. Por eso le dije, jóvenes, yo le enseñé la estrategia, cómo usted va a saber todo ese detalle, y yo le voy a comentar todo lo necesario para que usted pueda investigar, indagar sobre cuando vaya a emprender en este tipo de trabajo, tenga cuidado y no compre algo que no sea bien. Ahora también los equipos de computadora no pueden funcionar todo el día, toda la semana, todo el mes un equipo sin apagarse. Entonces aquí también hablamos, digamos, cuántas horas de funcionamiento tiene esa tarjeta madre. Entonces hay tecnologías que son 10K, hay tecnologías que tienen, digamos, más de 10K.
Entonces hay que leer esa característica técnica. Entonces de pronto yo me compro una computadora que yo lo utilizo durante buenas horas de trabajo continuo, de funcionamiento continuo, y ¡pum!, se me fregó. O no funciona, se pone muy lento todo. Entonces tengo que ver ese detalle. En caso de los servidores profesionales pueden estar funcionando días, meses, años sin apagarse. Se comenta que hubo un servidor de IBM Jóvenes que no se había apagado nunca por 20 años. Se comenta. Entonces los servidores son muy distintos a las laptops. Hay comentarios de algunos compañeros, pero mira, yo he hecho mi servidor con mi portátil, mira, es un servidor, ¿qué tal? No, pues compañero, no es así. Por eso tiene que leer cuáles son las características de funcionamiento, de rendimiento, de capacidad de un servidor, de una supercomputadora, también de una mini computadora, de una microcomputadora, que es la que tenemos portátil, de mesa, escritorio, como sea, ¿no? Incluyendo las portátiles, incluyendo los celulares, que también son computadoras o dispositivos de cómputo. Entonces no podemos compararlo uno con otro. Una camioneta no puede ser un camión, como un camión no puede ser un tráiler de esos grandísimos, ¿no?, vehículos que llevan transportarte. Es como comparar una avioneta que es de uso personal con un Boeing o esos aviones transatlánticos, ¿no? No podemos. No por el hecho que vuele es lo mismo, jamás. Entonces, por eso es que trato de poder inculcar en ustedes jóvenes ese interés de poder indagar, investigar, jóvenes, para poder, digamos, ¿no?, conversar con propiedad, como decimos. ¿Listo, jóvenes? Continuamos. Y aquí hay otra tabla capturada, una ventana capturada, dirán, ¿no?, de uno de los materiales bibliográficos. Ahora, jóvenes, esta parte les voy a explicar así de un poquito el algoritmo nomás. No le estoy enseñando todavía a cómo se ha solucionado. ¿Por qué? Porque hasta el día lunes usted me va a aprender las tablas, las leyes, y usted me va a ayudar a hacer y me va a ayudar a identificar. Aunque aquí he hecho lo más, como decimos, lo más claro posible, pero el día lunes vamos a hacer más ejercicio de esto. Entonces le voy explicando el algoritmo de cómo se hace, el método, la técnica de cómo diseñar circuitos lógicos utilizando leyes lógicas. Obviamente siempre va a haber un enunciado que me va a decir de que usted tiene aquí una función lógica y quiero que me lo simplifique. Yo muy bien, si yo soy un profesional muy novel, con poca experiencia, tal vez digo, bueno, ya me dio esto y directamente agarro el circuito lógico, lo armo, funciona, así funciona, ya, funciona. Pero una persona que tiene más preparación académica, ¿no?, más detalles, especialmente conoce leyes lógicas y todo, dirá, ¿no?, wow, me ha dado esto. Entonces debo aplicar las leyes de la lógica hasta llegar a algo más simple. De manera que esto de aquí puede expresarlo de otra manera, más sencillo. ¿Qué logro con eso, jóvenes? Logro lo siguiente. Si yo implemento esta función tal como está, voy a ocupar muchas más compuertas, mucho más recursos. Obviamente va a elevar el costo de implementación de ese circuito. Si está haciendo un circuito, tal vez no represente mucho ese precio. Si está haciendo un solo prototipo. Pero hágase de cuenta que va a ser 1 millón, como se hacen en realidad los celulares, 2 millones, 10 millones, ¿no?, las computadoras. No, pues, compañero. Y si cada componente electrónico cuesta $1, con 1 millón ya gana, pues, se ahorra $1 millón o los pierde. ¿Me va captando, jóvenes? Hello, pregunto. Sí. Ya. Entonces, una vez que ha realizado esa simplificación, hablando de la matemática en la demostración, cuando uno hace, termina concluyendo lo siguiente. Por lo tanto, digo que ese circuito inicial que me dieron es lógicamente equivalente a esto. Pero alguien le va a decir, le dirá lo mismo también, ¿cómo lo prueba? Entonces, para finalizar, dice usted, la función inicial es igual a la función simplificada. Y luego, jóvenes, hace una descripción de quién es quién, ¿sí? El FI, ese está aquí. El FS, simplificado, ¿cuál es esa función lógica?
Bien, y con eso, jóvenes, busca la equivalencia de la función a través de una tabla de verdad. Entonces, esto es lo que han hecho por años nuestros matemáticos inicialmente. Y dice que arma una tabla de verdad con las dos entradas y empieza a representar la función. Coloca como variable entrada A y B. Mira, ahí están. No hay más proposiciones, no hay más variables lógicas, no hay más entradas. Y obviamente 2 al cuadrado es 4, por eso tiene 4 combinaciones. Y empiezo a operar. Mira, esa operación está aquí. Esta operación de la negación está aquí. Esta operación de producto lógico está aquí. Luego, jóvenes, ¿qué tiene que hacer? Agarra y opera todo esto de un solo saque. Y eso está aquí. Y eso es la función inicial, sin simplificar. Va a la otra. Dice la negación, ya no necesito hacerlo porque está aquí. El B también está aquí. Miren, ahí está el B. Por lo tanto, se dedica a hacer la sumatoria de la negación de A o complemento de A con B. Y lo tenemos aquí. Y eso es igual a Fs. Por lo tanto, ahora ya puedo hacer esta operación. Pero no con doble flecha, sino con flecha simple. ¿Por qué? Porque no es correcto. Esto significa equivalencia lógica. Y esto se llama bicondicional. No es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo. Y cuando opero, ¿no? Eso, cuando trabajo con estas dos funciones, le aplico la bicondicional a FI con Fs, me da una tautología. Una tautología. Entonces yo digo que esta función es lógicamente equivalente. Por eso más abajo me dice así: verificando el valor de verdad de la bicondicional, tenemos que el valor de verdad de f sub i bicondicional f sub s es una tautología. Este es verdadero. Eso. Entonces, matemáticamente, jóvenes, uno tiene que hacer todo eso. Pero ahí no termina todo. Ahí no termina. Como decimos, esto recién empieza. Entonces, por lo tanto, f sub i es lógicamente equivalente a f sub s. Dice así: para fines de la simulación utilizaremos la siguiente equivalencia lógica. ¿Sí? Esta equivalencia lógica. ¿Por qué? Porque yo no puedo agarrar, jóvenes, y implementar con el entonces. No hay un circuito lógico, así que utilizo su equivalencia lógica diciendo negando el antecedente o afirmando el consecuente. Por eso dice para fines de la simulación, ¿sí? Entonces aquí yo ya estoy ocupando las leyes lógicas y obviamente hago esto de aquí con dos entradas y puedo ver que es equivalente. Cuando está encendido FI, el foquito, también está FS y me dice esto es lógicamente equivalente. ¿Se comprendió, jóvenes, la explicación del método, de la técnica que vamos a avanzar? Son algoritmos. El día lunes hacemos ejercicios con simplificación, pero me interesa que ustedes ya conozcan el material porque el material lo tienen. Bien, luego, jóvenes, hay otros ejercicios. Mire, fíjese, voy a pasar nada más esto. Hay más ejercicios, así que tiene para poderlos revisar, indagar, verificar, y el lunes empiezo a quitarle las dudas. Hay unos que no están concluidos, que son las tareas, ¿no?, que vamos a hacer en clases, otras más, ¿no? Y así otras más con su circuito que debería salir, otras más, compañero, mucho más y más y más, ¿no? Tenemos hasta que lleguemos al mapa Carnot y vamos a ver que Maurice Carnot nos permite hacer lo mismo, pero utilizando una herramienta, jóvenes, al que le llamó mapa de Carnot. Eso lo hizo en los laboratorios Bell, porque los laboratorios Bell, al igual que otros jóvenes, eran en realidad centros de investigación donde se creaba nueva tecnología. Y obviamente se premiaba eso a los científicos de la computación que lograban hacer eso. Por eso, jóvenes, que la investigación permite
generar nuevos conocimientos. Bien, pero hablando de los mapas Karnaugh, hablando de Maurice Karnaugh, jóvenes, podemos decirles que hay mucho más que tenemos que aprender. Esto solamente se lo voy mostrando, que lo vamos a ir haciendo, que al final, jóvenes, después de realizar varios pasos, vamos a lograr también crear un circuito bien simplificado si seguimos el método. Entonces yo les voy a enseñar una técnica, un método muy interesante, jóvenes, utilizando la lógica en todo momento. ¿Por qué? Porque esto de los mapas de Karnaugh, jóvenes, es posible implementarlo en computadora para que me cree, ¿no?, el circuito simplificado. De hecho, uno de los estudiantes que tuve en su momento, que era muy aplicado, logró hacerlo y ese fue su proyecto de la materia. Y él dijo, yo lo voy a hacer solo porque me gusta trabajar solo. Me dijo, bueno, ¿qué le vamos a hacer, compañero? Pero debe saber que la vida de hoy es trabajar con equipo de trabajo. Y donde uno se entrena es en la misma universidad. Por eso trabajamos con equipos de A2 y de A4. Porque son equipos que realmente permite, digamos, ¿no?, ser productivo. Los equipos de 3 es un poquito difícil, compañeros. Siempre alguien queda segregado. Entonces, equipos de A2, de A4 son súper. Ahora, si hay equipos de A2 o 4, puede haber un quinto, pero ese quinto tiene que ser líder, tiene que ser la gente que tiene que manejar todo. Entonces, lea un poquito sobre Scrum y van a ver que es otro marco de trabajo para ámbitos productivos, pero altamente productivos, donde los integrantes son gente con mucho conocimiento, mucha capacitación. No son todavía nobles, o sea, no son nuevos. Eso es para gente que ya sabe hacer el trabajo. Es otra manera de trabajar. Pero ese líder no maneja solamente un equipo, maneja en equipos. O sea, es un enfoque muy distinto. Bien, entonces, jóvenes, ahora volvemos para atrás. Volvemos para atrás. Ya le he mostrado ahí, le he contado la película completa a partir de allá. Ahora vámonos a la práctica, porque hoy tenemos que practicar y el tiempo que tenemos está cabalín. Le cuento para hacer eso. ¿Y qué es lo que vamos a practicar? Vamos a practicar esto tan sencillito. ¿Cómo es que... Ay, no sé qué es lo que he hecho, pero... No sé qué hice, pero hice algo que hizo que se resete todo. Ya. ¿Cómo es que, jóvenes, yo puedo lograr la equivalencia entre compuerta lógica y circuito lógico? Entonces, vamos a implementar esto utilizando el simulador Logili. Todo esto aquí vamos a implementarlo para aprender a manejar Logili, porque ese es uno de nuestros objetivos. Dice que tenemos que conocer el entorno de trabajo del simulador y realizar la simulación. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso, jóvenes? ¿Cómo lo hacemos? Primeramente vamos a hacer funcionar una de estas compuertas y luego vamos a hacer funcionar la misma. Dice que esto es equivalente a esto, esto es equivalente a esto, como este es equivalente a esto aquí. Entonces, ahora yo le pido que elija con cuál compuerta lógica vamos a hacer nuestra práctica de laboratorio ahorita. Dígame, ¿con la NOT, con la AND o con la OR? Pregunto. ¿Con OR? ¿Con cuál de estos? ¿OR? ¿Quiere OR? ¿Sí? ¿Elige OR? Sí. Ya. Entonces, jóvenes, esto es lo que vamos a hacer ahorita en la práctica laboratorio conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo voy a hacer y le voy a explicar esto. Y obviamente esto va a estar dividido en 3 etapas. Primero vamos a hacer esto, luego vamos a hacer este otro y finalmente vamos a hacer esto otro. Entonces, practicamos primero esto hasta que funcione, esto hasta que funcione y después esto. Y con eso vamos a demostrar que los 3 circuitos son lo mismo. Bien, entonces, ahora, jóvenes, voy a ingresar al programa, a la web, para poder iniciar el simulador de Logili. Entonces, Logili es un simulador muy sencillito, jóvenes, muy bonito para poder hacer esto. Muy bonito. Me encanta mucho Logili por la simplicidad que tiene. Así que viene y dice Try Online, ¿sí? Este de aquí, esta opción. No haga otra cosa, no descargue, no haga nada. Usted trabaja aquí. Y cierra esta ventana. Entonces, en la parte izquierda se encuentran los elementos para poder trabajar. En el medio se encuentra el diseñador. ¿Qué tengo que hacer? Cargar las entradas o variables. Eso se lo simula con un switch. Así que este es el switch para hacer eso.
y lo descargo. Voy a colocarlo aquí el switch. ¿Está bien? Entonces tengo un A y tengo un B. Con eso coloco el A y el B. Dos switches. Pero esos dos switches necesito colocarle una etiqueta, un textito. Jalo y coloco más o menos a esta altura. Fíjese a qué altura estoy colocando. Ahí. Bien. Jalo otra etiqueta y le coloco a esa altura más o menos. Miren. Por eso fíjese cómo lo estoy haciendo para que le salga bonito. Bien. Luego agarro, hago clic en el primero y le coloco que esta va a ser la entrada A. Hago un cliccito fuera. Hago clic en la etiqueta. Esta va a ser la entrada B. Hago un clic, un ratito B, ¿no? B, así. Bien, entonces tengo las entradas. Si está muy pegadito, entonces lo selecciona y mueve con el cursor más abajito. Así. Ahí que esté, ¿no? Separadito. Bien. Un ratito, por favor. Voy a utilizar eso, un ratito, control A. Control A. Voy a mover esto para más arribita, por comodidad, ¿sí? Porque creo que me va a faltar para las otras compuertas lógicas. Luego vengo por aquí, jóvenes, más abajo, más arriba, un ratito, y empiezo a cargar la compuerta. Aquí están mis compuertas, Logic Gates. Entonces cargo la compuerta NOT. No se van a confundir con el buffer. Buffer es una cosa. Esta es la compuerta. Ya me ha pasado a mí. Un ratito, perdón, pero no estaba por conocer. Compuerta OR hemos dicho, ¿no? Compuerta OR. Esta es la compuerta. Miren. ¿Y qué me dice el material que estamos viendo? Dice que tengo que unir esas en dos entradas y la salida. Entonces eso es lo que voy a hacer. Agarro y jalo. Miren. Allí. Agarro, jalo, allí. Y ya tengo la compuerta ensamblada, unida, pero falta todavía, falta la salida. Como lo coloco un foquito, un LED, como le llame, vuelco eso y mire, fíjese, muy similar a lo que hemos hecho el día de ayer en el laboratorio, ¿no? Con la única diferencia que no hemos colocado uno de estos foquitos, sino otro tipo de foquito. Bien. Ahora, ¿qué hago? Pruebo. Enciendo A y mire, se enciende porque es el OR. Enciendo B, se enciende. Apago A, se mantiene encendido por el B. Apago el B, recién se apaga. Entonces, esto está siendo implementado con pura compuerta OR. Bien, ahora jóvenes, voy a hacer la otra compuerta. Vuelvo a jalar, mira, jalo uno. Jalo otro switch. Coloco el nombre con label o label, como lo llame, así. Coloco el nombre en label, así. Cambio el nombre, esto va a ser también entrada A. Cambio el nombre del otro, esto va a ser también entrada B. Y ahora vamos a hacer el otro circuito, el otro, este de aquí. Me dice que yo puedo hacer OR con compuertas NAND, ¿no? Y con 3 compuertas NAND. Entonces voy a cargar eso, 3 compuertas NAND. Busco las compuertas, ¿dónde está NAND? NAND, aquí está NAND. Entonces tengo que colocar uno por aquí, otro por aquí, seguramente así, lo voy a ver. Y otra compuerta por aquí, me dice. Así más o menos. Reviso y dice que debería ser así. Mira, A entra 2 veces, B 2 veces, sale eso y sale una sola vez. Entonces, tengo que hacer eso, nada más. Entonces, una opción es agarrar y aquí hacer un zoom, ¿no? Pero lo malo es de que no sé cómo irme para la derecha. Un ratito, a ver. Pan Tool, a ver, un ratito creo que esté. Ah, ya, Pan Tool es. Bien, para poder ver, porque no voy a poder verlo de arriba, ¿sí? Por un momento, bien. Ahora, 1. Mira, pueden colocar ese el porcentaje para poder ver. Voy uniendo las compuertas, voy las entradas, la salida voy colocando aquí abajo, de aquí a aquí. Oh, perdón. Listo. Y ahora me falta foquito.
Entonces el bulbo lo muevo, hago un clic derecho, le hago un close, while, lo retorno, 1 y listo, ya está. Entonces significa, jóvenes, que si yo enciendo A, debería encenderse el foquito. Si enciendo B, debería mantenerse encendido el foquito. Si apago A, debería encenderse por B. Y si apago B, se apaga el foco. ¿Están representando lo mismo, jóvenes? Pregunto, ¿aló? ¿Vamos yendo bien? ¿Aló, jóvenes? Sí, ingeniero, sí. Perfecto. Bien, ahora nos toca este de aquí. ¿Cómo yo hago con pura compuertas NOR el OR? ¿Cómo lo hago? Mire, me dice que esto es la forma de hacer. Dos compuertas seguidas donde la última salida le entra 2 veces. Bien, entonces haremos eso. Pero para ganar tiempo voy a tratar de hacer esto. Mire, voy a seleccionar así, clic, con clic, con clic, vamos a ver, y con clic. Vamos a ver si me permite hacer eso. Le voy a hacer clic derecho, un ratito. Creo que hay otra opción, otra manera de seleccionar. A ver, vamos a ver. A ver, un ratito ahí. Clic, 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 un ratito, con control creo que es. A ver, clic, 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 nada. A ver, chip. A ver, vamos a hacer copiar primeramente. No me da la opción de copiar, ¿no? Es que esta es la opción gratuita, creo que en la opción gratuita no hay copiar todavía. Bien, pues bueno, vamos a tener nomás que cargarlo manualmente, porque no podemos guardar tampoco en la opción gratuita, así que lo voy adelantando. Cada vez que quiera va a tener que volverlo a hacer, no hay otra opción. Y bueno, vamos para abajo y colocamos para la última compuerta. No perdamos tiempo. Bien. Una vez que ya lo he colocado bien alineadito, recién amplía, le dice que va a mover esto para que lo pueda ver más grandecito. Obviamente cambia y coloca, este va a ser A, la entrada A, esta va a ser la entrada B. Bien, ahora dice que tiene que cargar 2 NOR. Así es, 1 y 2. Veamos primero, ¿qué me dice aquí? Me dice que entra A, entra B y la salida entra 2 veces. Eso me está diciendo. Entonces, mire, fíjese, entra A, entra B, alimentamos con B y la salida le entra 2 veces al otro. Bien, ahora sacamos esto y le hacemos, rotamos en sentido de reloj, clockwise le decimos, y obviamente la salida aquí. Con eso, jóvenes, hemos terminado este circuito. Bien, ahora probaremos. Enciendo A, debería encender. Enciendo B, debería mantenerse encendido. Apago A, debería seguir encendido. Apago B y se apaga el circuito. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? ¿Se comprendió? Sí. Bien, entonces con esto, ¿qué estoy demostrando, jóvenes? Estoy demostrando que esto que los señores me han dicho es correcto. ¿Qué más estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo a representar, ¿sí? A armar un circuito, jóvenes, en 3 equivalencias distintas. Entonces, esta compuerta de aquí, ahora vamos a colocar aquí, esta compuerta de aquí, un ratito. Vuestra simulación ha sido hecha con compuertas OR, con compuertas OR. Aquí hemos ocupado OR. Aquí hemos ocupado otra compuerta. ¿Cómo se llamaba esta compuerta, jóvenes? Compuertas NAND. Aquí hemos ocupado compuertas. ¿Qué compuertas? No. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Un ratito.
algo que está mal. Un ratito, hay que estar con esto. ¿Dónde dice eso? Aquí. Mira. No. Hola, Bien. Inge. Sí. Inge, le quería pedir permiso ahorita para salir de la clase. Me está llamando con urgencia mi madre, ¿no? Ya. Apellido. Montero Benítez, Jorge Ya. Walter. Ya. Muy bien. Entonces, jóvenes, con esto que hemos logrado, hacer una práctica. ¿Cuál es la práctica que hemos realizado? Esto, ¿no? Demostrar la equivalencia entre compuertas lógicas. Un ratito. Equivalencia, dice, ¿no? Entre compuertas lógicas. Entonces, ahora hay una práctica que usted va a hacer. ¿Cuál va a ser la práctica que va a hacer? No está nada complicado. Va a ser lo mismo que yo he hecho, ¿sí? Pero va a implementar todo esto, todo el otro y obviamente el de abajo. Cada envío. Envía vale 30 puntos porque tienen que estar los tres. 1, 2, 3, cada uno 10. 10 también, y en total son 90 puntos que va a ganar. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso tenemos que hacer con el simulador Logili. ¿Al grupo lo mandamos, Inge, la foto? Sí, lo voy a enviar al grupo. Al grupo lo voy a enviar. Entonces, yo voy a agarrar un ratito. Y voy a colocar aquí el enlace. Se llama así. Logic.li. Así se llama. Y cuando me envíe, usted me debe enviar aquí con su apellido y nombre. Entonces, aquí debe colocar su apellido y su nombre. Entonces, por ejemplo, debería escribir yo mi nombre, así. Usted igual. Si no lo manda con nombre, me va a ser difícil calificarlo. ¿Por qué? Porque yo voy a descargar los trabajos y luego lo voy a calificar. ¿Estamos de acuerdo? Así que ahora solamente debería publicarle esto que hemos hecho. Así. No lo puedo guardar, jóvenes, porque ya le he dicho que este software es de pago y solamente nos da la posibilidad de ocuparlo, pero podemos agarrar, recortar, ¿no? Para poder compartir los conocimientos. Bien, envío y ahí está, jóvenes, ya lo tiene. Veamos si entra a Logili, el enlace, entra, está bienísimo. Algunos compañeros han tenido problemas en algún momento al ocupar Logili y que se les escapa, se les bloquea, se les nubla, ¿no? La pantalla. Utilice otro navegador. Puede ser que su navegador tenga restricciones y eso está impidiendo. Entonces, no insista, no funciona con Google Chrome o con el que está ocupando, ocupe otro navegador, instálelo. Hay hartos navegadores. Entre ellos tenemos a Firefox, tenemos a Edge de Microsoft, que es muy bueno. La verdad es que antes yo desconfiaba mucho de Internet Explorer, que ya ha muerto ya. No sé si todavía agoniza, pero creo que ya murió. Lo ha reemplazado Edge. Y hay otros más, tenemos Opera y Safari, no sé qué tanto más tenemos. Muchos software que son navegadores. Bien, jóvenes, entonces con esto hemos terminado esta clase porque ahora tienen que practicarlo, ya no más. Ingeniero,